El último domingo de octubre, los miembros de la Asociación de Mossos y Carreters de la localidad literana de Albelda celebran la tradicional fiesta de la siembra siguiendo las técnicas de antaño. Esto es la fiesta de la siembra, que luego viene la de la trilla, pero claro, para trillar y segar y trillar necesitamos primero tener lo que sembrar. Y también lo hacemos igual, con los animales, como se hacía antiguamente con las caballerías, sin nada de motor y todo de fuerza animal y humana. Aquí de nada de motor. Aquí estamos ahora, pues a ver si se empareja un poco, que hay muchos tarroques, y deshacerlo un poco para luego labrarlo. Cuando esté emparejado, labraremos con el arado. Y es la viga de cuchillas, es un tablón con unas cuchillas y lo deja emparejado, y al mismo tiempo pues corta la tierra así para que quede más fina y lo deja emparejado el tablón. Pues bueno, ahora estoy tirando abono. Esto es el abonado de sementera. Si no se tira abono, luego cuando nace, pues digamos que no tiene fuerza y pues ya nace, nace, pero que no crece o crece muy poco. Y entonces hay que abonar así por delante y luego pues ya crece con más fuerza. Y cada año pues volvemos a lo mismo. El último fin de semana de octubre pues sembramos. Lo echamos el abono, la semilla, labramos y bueno, lo dejamos preparado ya para luego en el último domingo de junio, entonces hacemos la trilla. Ahora labrar aquí con un caballo, con un arado, una caballería sola. Luego después engancharemos el par con otro arado. Sí, hombre, pones las cadenas para enganchar. Vine. Recto, Recto ya las ponen. Como que cuando se labra, si se labra siempre para el mismo sitio, pues resulta que la tierra se desnivela y hace ya alto y aquí es. Y ahora como que ya está labrado para allá, ahora volverlo a labrar para aquí. De esa forma se va equilibrando la tierra, sale siempre igual. Pues ahora ya hace, pues que vinieron los tractores, pues ya hace ya 50, 60 años. Por lo menos 50 años ya que hemos dejado de trabajar con caballerías. Hombre, tendría que ir en línea recta, pero como que los mozos estos, pues lo dominan poco. Las caballerías no están acostumbradas, no van del todo bien, pues sale lo que sale. Sale bastante bien, sí. Antes pues era esto de sacar los surcos todos rectos, porque se ponía uno después en la punta de la faja y veía todos los surcos igual, ¿sabes? Ahora eso no lo podemos conseguir, porque aquellos mozos pues llevaban muchos años y las caballerías muchos días de trabajo y iba muy bien por el surco, porque ahora aquí la una tiene que ir por el surco, la otra por el duro. Y entonces pues el que lleva el arado pues también tiene que tener el pulso para que el arado no se vaya, que siga recto. Y tienen pues claro, fijarse, y cuando sale una curva pues el surco siguiente pues disimularla, si puede. Ahora en llegar a la punta, ¡wow!, le damos la vuelta a la orejera, porque si no, al volver para allá dejaríamos el surco abierto, echaríamos la tierra hacia el otro lado y le tenemos que echar al mismo lado, y para echar al mismo lado volviendo pues tenemos que girar la reja. Ya, venga, va, tira, van. ¡Hey! A los 12 años yo ya aprendí a labrar. Y mira, y eso lo vas aprendiendo. Y no es, si el par va bien, pues no es difícil. Porque lo principal es que el par de mulas vayan bien. Y entonces, como labraban todos los días, pues ya lo sabían lo que tenían que hacer.
hacer el surco recto, pues porque la gente cuando pasaban por los caminos lo miraban mucho eso. Aquello que decía, "Bueno, aquel es el que labra más derecho, ¿eh?". Y el otro, pues, oye, aquel nada, no, cosas de la vida, entonces así se vivía. Se aguanta aquí, inclinas para aquí, se va para allá. Si ves que este se va para allá, inclinas al revés. Se apoya aquí a la pierna y hay que hacer muy poca fuerza. Va casi solo. Pero claro, es la práctica. Ahora está con la viga de cuchillas y hay que pasarla para allanar el terreno porque a continuación hay que echar la semilla ya. Y al mismo tiempo si hay algún terrón pues lo deshace. Depende cómo está la tierra, porque si la tierra antes ya está bien, que no hay terrones, pues no hace falta pasarla. Ahora después de labrar sí, porque pues borra algún surco y algún surco que está mal hecho y además pues deshace si hay algún terrón. Para cuando se eche la semilla cae toda pues más igualada. Y bueno, ahora pues para marcar, para no perderse en la faja, pues hay que poner unas estacas o algo para, al tirar la semilla, pues seguir por esa estaca, que queda pues todo bien repartida la semilla. Hombre, aquí le llamamos marcar las porcas. És una se pot marcar d'ací en esta bolera. Sí, sí, sí. I l'altra pot marcar d'allà, en aquella mata verda allà dalt. Tío, va. Vale, comencem. Comienza el pat. Contar, más o menos, se contaba 7, 9 pasos y se marcaba. Eso era para tener una guía para la hora de sembrar, pues no irte más hacia un lado o hacia otro. Porcar o aporcar consistía en dividir el campo en diferentes parcelas con unas señales, de manera que los labradores tuvieran una referencia del camino que debían seguir para arrojar las semillas. Y ahora sembrar, echar la semilla y luego enrunarla. Y luego pasar otro tablón para que quede llano y a dejarlo que llueva para que crezca la cebada. Vale, ja en tens prou. Ayuda, compañero. Vinga, va. Posa aquí. Vale, no? ¡Atentos! Tú, com... Va, va. Venga, va. Venga, va, gente buena. Vicent, mira, si com està aquí... Pues ahora a sembrar. Esto es cebada. Cebada normal y corriente. Y ahora pues se va pasando. Esto antes se hacía 3 pasadas. Cuando en campos más grandes se hacía uno por cada lado de lo que es lo que llamamos la porca, que es la zona esta que está delimitada, y otra se hacía por el medio. Aquí, pues como es un campo pequeño, con 2 veces que pasas, pues ya lo coges perfectamente. Porque en un campo pequeño pues se podía sembrar sin marcar ninguna porca ni nada, porque ya ves por dónde pasas y ves lo que hay. Pero en un campo grande, pues si así a distancias largas, pues te podías ir un poco más para un lado que para otro, y entonces a la hora de nacer, pues eso se notaba. Lo están sembrando a voleo. Esto se dice siembra a voleo. Con el capazo y está la semilla dentro del capazo y se va pasando y se va echando, caminando semilla. El aparejo, esto la grada, es para enrunar el grano. Para emparejarlo así, enrunaremos el grano, ya quedará enrunado con la grada. Vinga, Sam. Y ahora probamos aquí este caballo que es joven, que no ha ido nunca, lo probaremos. Y esto le puedes dar profundidad con esto. Si lo pones así se levantan. Y así no hace nada, pasa por encima y no las púas. Y le das así y le vas dando y es la profundidad. Así estaría a tope. Que tampoco es que clave mucho, pero es para que rasque un poco y porque el grano no necesita tampoco que se enterre mucho. Con un dedo o 2 de tierra encima tiene suficiente el grano para germinar y nacer. Y esta es de 7, había de 5, había de 9. Si era una burra, pues le ponían al aparejo este más pequeño. Y si era un animal más grande, pues este. Según el animal, pues le ponían la medida del apero. ¡Hey! ¡Hey! Vaig pel costat. Sí.
Bueno, la siembra siempre ahora en otoño cara al invierno, pues a estas épocas finales de octubre, principios de noviembre. En pasar el Pilar algunos ya empezaban a sembrar y para Todos Santos era una buena fecha. Hasta el 30 de noviembre, dicen entonces, ya se recogían los cacharros antes. Para San Andrés, que dicen San Andrés, ya tenía que estar todo sembrado, si no mala. Ahora pasaremos la tabla lisa para terminar de que quede ya plano el tablón, pero este no lleva cuchillas, este es liso. Ya haremos con las mulas a ver si ahora se han descansado un poco. ¿Te has enganchado? No, que son los tragos. Y esta la cola. Sí, te aguantas. Pues yo sé dos, ya verás. Ya ni Antes se pasaba la tabla esta para que quedara llano porque se segaba con la guadaña y entonces va para que no encontrara ningún bulto, ninguna cosa más alta para no que se enganchara. Ahora ya está, esto ya está listo y dejarlo para que llueva y a ver si nace para poder segar. Ya lo hemos dejado sembrado, emparejado y ahora depende del tiempo ya. La nostalgia se funde con las ventajas del progreso. En esta población, cada año reviven estas tareas ancestrales. El campo está listo para otro de los eventos memorables de Albelda, la recreación de la siega y la trilla, que se celebra cuando la primavera pierde sus energías a favor del caluroso verano. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.